Hola, ¿qué tal? Te saludo el pastor Rodolfo Luis, bienvenido a nuestro programa El Poder de la Fe. Hoy de nuevo estamos tratando temas de interés espiritual y que tienen que ver contigo y también con Dios, puesto que somos el producto de la obra maestra de Dios, el ser humano, la corona de la creación. Y vamos a hablar del alma, de la vida, el valor de tu alma, el valor de tu vida. Quizás ni siquiera tienes noticia de eso, quizás no tienes conciencia de cuánto significas para Dios y quizás tampoco tienes conciencia de cuánto tú mismo te estás haciendo daño viviendo ajeno al programa que Dios tiene diseñado para ti desde la eternidad y para la eternidad. Por cierto, hay muchas cosas aquí en el tránsito, es decir, entre esa eternidad y aquella eternidad, es decir, desde antes de la fundación del mundo en que Dios pensó en ti y en la eternidad totalmente dirigida y controlada por la gracia y el poder del Espíritu Santo y de Dios para vivir todos aquellos que entendemos el proyecto de Dios, aceptamos a Jesucristo y reconocemos nuestra necesidad urgente de una relación y de una reconciliación única y estrecha con Dios nuestro Creador por medio de la fe en Jesucristo el Señor. Así que de eso se trata nuestro programa hoy. Mira lo que dijo Jesús. Luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida, alma, otra versión dice alma, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida, el alma? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida, el alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensar a cada persona según lo que haya hecho, ya sea bueno o malo. De eso hemos hablado. Así que hoy vamos a hablar de este tema, el valor de tu alma, de tu vida. Ya sabes por experiencia propia cómo son las normas que dan valores a las cosas, las propiedades, las cuentas bancarias, los intereses, el mercado de divisas o la bolsa de valores y las acciones. Las noticias mueven los valores hacia arriba o hacia la ruina dependiendo del contenido. Eso es lo que sucede día a día en los valores humanos. Ahora, los cristianos poseemos la mejor noticia e inconmovible que exista y puede existir: el Evangelio de Jesucristo. La buena noticia de que Dios nos ama y que Jesucristo nos salva de la condenación eterna. Todo porque tiene un alma, tienes vida y tienes espíritu que Dios te proporcionó y que es eterno con Dios o sin Dios en el infierno. Bueno, lo siento decir esto tan crudamente, pero es lo mismo que Dios quien lo asegura, lo expresa a través de su palabra. Y eso es lo que nosotros conocemos, entendemos, creemos, hemos aceptado y nos ha hecho bien. Así que en primer lugar existe una guerra espiritual por tu alma, por tu vida y la de todas las personas, una guerra espiritual. El enemigo, la Biblia le llama diablo, el engañador, el príncipe de este mundo, de este siglo, el príncipe de las tinieblas. Por el otro lado está Jesús, la luz del mundo, el creador, el sustentador de todas las cosas, el único mediador entre Dios y nosotros los humanos, camino, verdad y vida, la puerta, el pan vivo, el agua que salta para vida eterna, el único que te puede dar la reconciliación por medio del poder de la fe en Él con Dios el Padre Celestial y anular el acta de los decretos, cuáles de todas las acusaciones que existen sobre tu persona por la conducta errada, fallida, intencional o no de nuestra parte y que nos condena ante la santidad de Dios. Por lo tanto, es necesario estar preparado. Dios nos da los recursos y muestra interés en ello al darnos y proporcionarnos las soluciones que debemos tomar para que nos vaya bien y nuestra alma tenga el valor que Él quiere dar. En Efesios 6, versos 10 al 12 dice en la Nueva Versión Internacional: por último, dice Pablo, y fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, el engaño del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan desde el mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. El diablo sabe que está condenado por la eternidad, por ello anda buscando a quien devorar.
Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firme en la fe. Eso escribió el apóstol Pedro. Así que Pablo habla de los poderes invisibles, de un mundo invisible, espirituales, que pugnan contra nuestra vida, por nuestra alma. No quieren arrastrar al infierno junto con ellos porque están condenados a la eternidad allí. El ser humano es la corona de la creación, es lo perfecto que Dios hizo. Fue dañado en Edén y desde entonces el enemigo, que allí tuvo una victoria pírrica, quiere destruir a toda la descendencia humana. ¿Por qué? Porque somos el reflejo, la imagen de Dios sobre la tierra. Y ese es el lugar que Él no quiere que tú tengas ni que yo tenga, sino quiere que estemos junto con Él en el infierno. Por eso es que Pedro, el apóstol Pedro, dice allí que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Por otro lado, de parte de Dios está el propósito de salvar tu alma, tu vida, del poder destructor del diablo. Por ello se hizo Dios carne para librar la batalla a tu favor y la mía por todos. De esta forma Jesús pagó el precio de rescate con su vida, colocándola sobre la cruz del Calvario, y murió para darnos libertad espiritual, y resucitó entregándonos la victoria sobre la muerte y sobre la tumba, y darnos vida y vida eterna con Él. En Juan 1:10 al 14 dice de la siguiente manera: el que era la luz ya estaba en el mundo. Está hablando de Jesús, que es la luz del mundo. Y dice, y el mundo fue creado por medio de Él. Él lo creó todo, por medio de Él permanece. Pero el mundo no lo reconoció. Está hablando de la sociedad humana. Vino lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Vino la nación hebrea, porque vino de la descendencia de Judá, es decir, de la tribu de Judá, bajo las promesas hechas a Abraham y a Jacob, y después también a David y a los demás. Mas a cuantos lo recibieron, los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Los que creemos en Él somos hijos de Dios. Estos no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios, por lo que Dios es capaz de hacer al transformar nuestras vidas. Esa es la gran bendición. Y el Verbo, hablando de Jesús, se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. ¿Por qué? Porque Juan fue uno de sus discípulos y apóstoles después. Hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que con Jesús llegó la justificación de nuestros pecados. Él nos quita la salvación de nuestra alma, la liberación de la mano del diablo, la esclavitud satánica, la sanidad interior de todas las cosas que hemos sufrido por causa del engañador, la reconciliación con Dios, la adopción como hijos de Dios a la familia de Dios, herederos de las promesas que Dios ha establecido en la eternidad en la casa del Padre, un lugar con la familia de Dios, ciudadanía celestial y eterna. Y cuántas cosas más para al diario vivir, tener victoria y tener también el gozo de saber que estamos andando en el camino correcto, bajo la protección del Dios Todopoderoso, bajo la gracia divina y con el Espíritu Santo en nuestra alma. La segunda idea es que el rescate lo hizo Dios, y hace Dios por medio del poder de la fe en Jesucristo. Así que Él mismo lo hace, y lo hace por medio de su Hijo, quien es el mediador. La Biblia enseña en Juan 3, 16, 18, uno de los pasajes más conocidos aún por las personas que ni siquiera son creyentes, pero que una vez lo han oído, se lo han dicho. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Y el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del único unigénito Hijo de Dios. Es decir, que por no creer en el unigénito Hijo de Dios. Si usted y yo tenemos la oportunidad de oír el mensaje, lo que estamos hablando, estamos leyendo la palabra de Dios, y lo rechazamos, nos estamos condenando, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Si lo aceptamos, todo cambia, todo el patrón de conducta, nuestra mente es transformada, porque la gracia de Dios llega a la luz que Jesucristo nos ilumina, y el Espíritu Santo hace la obra de convencernos de pecado, de justicia y de juicio, y darnos el don de su presencia: amor, gozo, paz, paciencia, fe, bondad, misericordia, dominio propio. Romanos 5:1 dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia, en la cual nos mantenemos firmes
Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Es Dios obrando, trabajando a favor nuestro. Y en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, 17 y 19, dice allí: por lo tanto, si alguno está en Cristo, si alguno cree en Cristo, si alguno obedece a Cristo, si alguno vive conforme la voluntad de Dios a través de la persona de su Hijo Jesucristo, es una nueva creación. Nacer de nuevo, ser hecho hijo de Dios. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. El viejo modelo que teníamos desaparece para entrar un nuevo modelo, el de la gracia divina, el del temor a Dios, el de la obediencia de Dios, el de ser humildes, el de ser obediente al Señor. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Cuando Pablo dice encargándonos a nosotros, está diciendo, me está encargando a mí y a ti y al otro que se convierte al Evangelio de Jesucristo, que tiene esta experiencia de reconciliación con Dios, háblale a otro. Porque la buena noticia es para entregarla, no para quedarnos con ella. Es para entregarla y para que se rompa ese ciclo de ignorancia espiritual, de incredulidad y de rebeldía contra lo que Dios establece y que nos es útil obedecer para poder disfrutar de la experiencia renovadora de nuestra alma y no perderla en el infierno. En Efesios capítulo 2 dice la palabra de Dios: porque por gracia, de favor divino, ustedes han sido salvados mediante la fe, otra vez, ¿en quién es Jesús? Esto no procede de ustedes, no es sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. No es algo que yo puedo hacer, es algo que Cristo hizo por mí y por ti, porque somos hechura de Dios, hechura, creados por Él, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Dios quiere que te ocupes en lo mejor, en lo que es santo, digno, que tiene buen nombre, lo que es justo, lo que hace la gran diferencia entre un hombre y una mujer no reconciliado con Dios, que no tiene una experiencia de salvación, y uno que sí la tiene y que demuestra cuánto ama a Dios y obedece a Dios, amando a Dios y amando a su prójimo como a sí mismo, en todo lo que hace. En tercer lugar, tu alma tiene un precio si no te arrepientes: la muerte. Esa es la parte negativa. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Si te arrepientes, si aceptas a Jesucristo, si reconoces el plan de Dios, el valor de tu alma, tú se lo das a través de tu decisión. Tu alma tiene un precio si te arrepientes y aceptas a Jesucristo. Romanos 5:8 al 11 dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Tenemos esta bendición, una promesa que no cambia. Si sacrificó a su Hijo, lo levantó después de los muertos, por supuesto, para la victoria a nosotros. ¿Cómo no nos va a dar lo que ha prometido por ese castigo que sufrió Jesús cuando cargó en él el pecado de todos nosotros? Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Entonces ya no hay que tener temor a la muerte. ¿Por qué? Porque tenemos seguridad que tenemos el reino de Dios esperando en la casa del Padre. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a él ya hemos recibido la reconciliación. Esa es la experiencia de creer, de obedecer, de aceptar, de reconocer mi necesidad de pecador y pedir perdón, de pedirle a él que me perdone, que me salve y recibirlo como Señor y único Salvador de mi vida. El diablo ofrece por tu alma deleites carnales, tentaciones y poder mundano. Eso es lo que ofrece. Disfrutar la vida, hay que disfrutar la vida porque esto es lo que me voy a llevar. Eso es lo que dicen muchísimas personas ignorantemente, desconociendo de que nada trajimos y nada nos llevamos. Nada. Puedes tener todos los capitales del mundo, se quedan acá. Puedes tener todas las riquezas y todas las propiedades, se quedan acá. El valor de tu alma lo cifraste mientras estaba vivo. ¿Creíste o rechazaste? Ahí está la tragedia. Esta es la respuesta de Dios. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida,
proviene del Padre, sino del mundo. Ahora oiga la sentencia. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí está la diferencia. Ahí está el valor de tu alma. Bueno, en conclusión, ¿has considerado que tu alma, tu vida, tiene un precio muy especial? Puede ser vida o muerte eterna. Vida eterna o muerte eterna. Solo Jesucristo te da el valor a tu alma, vida que perdura para gozo y paz con Dios eternamente. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de Él. Es tu turno ahora. Te recomiendo aceptar a Jesucristo como Salvador personal. No ha fallado. En todos los siglos no ha fallado. Ninguna persona que haya aceptado a Jesús sigue siendo igual. Es una vida transformada, rescatada, salva, llena de la seguridad del amor de Dios, transformada conforme al plan de Dios, un hijo, una hija de Dios, un heredero del reino o una heredera del reino de los cielos. Jesucristo es la oportunidad. Tu alma tiene un valor, vida o muerte, tú decides. Yo decidí por la vida, por Jesús, el vencedor. Te toca a ti decidir por él, tu alma. Te aseguro, no te vas a arrepentir si aceptas a Jesús. Lo vas a proclamar y lo vas a compartir. Dios te bendiga. Pastor Rodolfo Luis.